Los historiadores e investigadores tienen la nada envidiable tarea de intentar resolver algunos de los misterios más extraños que hayan ocurrido. Es comprensible, entonces, que cientos de estos casos sigan sin resolverse, ya sea por falta de pruebas o porque ocurrieron hace tanto tiempo, que la mayoría de las personas involucradas ya no están vivas o ya no pueden ser localizadas. Bruce Jenner, exolímpico ahora conocido como Caitlyn Jenner, fue famoso por el reality Keeping Up with the Kardashians, que tuvo 20 temporadas, comenzando en 2007. De niño, Bruce disfrutaba varios deportes como fútbol americano, esquí acuático, baloncesto y atletismo. Estudió en el colegio Graceland en Iowa y dejó el fútbol americano por una lesión en la rodilla. Luego comenzó a competir en decatlones y en 1972 fue nombrado miembro del equipo olímpico que iba a competir en Múnich. Terminó 10º en la general, pero entrenó más duro para las siguientes Olimpiadas y en 1976 ya era uno de los mejores atletas de Estados Unidos. Ya había roto el récord mundial de decatlón y en las Olimpiadas de ese año en Montreal logró marcas personales en 100 metros planos, salto de longitud, 400 metros planos, salto de altura y lanzamiento de bala. Durante el evento de decatlón, estableció otro récord mundial y después de su triunfal regreso a casa, decidió retirarse. Después diría que ese siempre fue el plan y que, de no triunfar en las Olimpiadas, igual habría dejado de competir. Después, fue comentarista de televisión y en 1991 se casó con Kristen Houghton, conocida como Kris Jenner, madre de las Kardashians. Después ganó más fama al salir en el programa de telerrealidad familiar. En 2015 sorprendió al mundo al anunciar que se identificaba como mujer y cambiaría su nombre a Caitlyn. Después de una serie de cirugías de transición, Caitlyn dejó el programa en 2017. Antes de esto, Caitlyn apareció en el programa The Balancing Act, durante el cual habló sobre su éxito olímpico y su papel en la familia Kardashian. Habló sobre las técnicas que usó para mantenerse tranquila y cuidar su salud mental en tiempos de caos. Poco después de la entrevista, ocurrió una tragedia cuando Caitlyn conducía su Cadillac negro en la Pacific Coast Highway, en Malibú. Ella viajaba hacia el norte remolcando un vehículo todoterreno de 4 ruedas cuando el sedán Alexis que iba delante de ella chocó por detrás a un Toyota Prius. Caitlyn no pudo detenerse a tiempo y chocó por detrás al Lexus, lo que provocó que el auto se desplazara hacia el tráfico que venía en sentido contrario, donde fue impactado por otro vehículo. La mujer que conducía el Lexus falleció en el lugar y otras 7 personas tuvieron que ser hospitalizadas. La investigación resultante no encontró alcohol en el sistema de Caitlyn y ella cooperó con la policía. Su teléfono celular fue incautado y examinado para determinar si lo estaba usando cuando ocurrió el accidente, y se reveló que no lo estaba. Aunque se concluyó que el accidente fue solo eso, los hijastros del conductor fallecido demandaron a Caitlyn por muerte injusta, pues creían que la estrella de reality show era responsable. Afirmaron que ella condujo imprudentemente y exigieron compensación por la trágica pérdida sufrida. Los abogados de Caitlyn negaron estas afirmaciones y añadieron que los demandantes, de 57 y 60 años, no dependían económicamente de su madrastra. En 2018, Caitlyn resolvió el asunto fuera de tribunales y pagó $800,000 de compensación. Sin embargo, la mayoría de las personas cree que ella no fue responsable del accidente y fue exonerada de cualquier delito penal. Es un museo con una extensa colección de artefactos que nos da una visión de nuestro pasado colectivo. El Museo de Manchester alberga una amplia exhibición de obras de historia natural, antropología y arqueología. En la sección de antropología, encontramos una colección de 16,000 artefactos, de los cuales la mitad proviene de África, mientras que una cuarta parte de la colección es de Oceanía y el resto proviene de Asia y de América. La colección de arqueología muestra un tesoro de artefactos de Europa, Asia Occidental y Egipto. Sería la sección egipcia la que este misterio ha llamado su hogar. Asegurados detrás de vitrinas, hay varios artefactos que provienen del antiguo Egipto y sirven como testamento de una era pasada. Los objetos fueron retirados del polvo y transportados por todo el mundo, lejos de sus orígenes, para que los visitantes los pudieran ver. Quizás sea precisamente este aspecto el que ha otorgado una maldición al museo.
Una y otra vez nos enfrentamos a la maldición del faraón por la perturbación de las tumbas y la extracción de artefactos importantes. Un artefacto en particular que parece ser un recipiente para esta maldición es la estatua de Nebsenu, una figura de 25 centímetros de alto que representa a un hombre con tocado y falda. Se cree que este individuo actuó como sacerdote en su época. Una inscripción en su espalda parece solicitar pan, cerveza y carne de res para su espíritu. Supuestamente, la estatua de Nebsenu fue creada como una ofrenda para Osiris, el dios egipcio del inframundo, por lo que no es tan sorprendente que pueda estar potencialmente embrujada. El misterio inquietante en este caso comenzó cuando los empleados empezaron a notar que la estatua de 4000 años de antigüedad parecía estar girando dentro de la vitrina. Al principio no pensaron en nada paranormal y creyeron que era un descuido de los encargados de limpieza o de los curadores. Cuando Nebsenu seguía apareciendo mirando al otro lado, el personal notó que algo extraño ocurría. Esto requirió una investigación más a fondo. En un esfuerzo por determinar la causa de este incidente inusual, se instaló una cámara de seguridad junto a la vitrina para capturar al responsable de girar la figura. Pero en su lugar, encontraron algo realmente alarmante. No había ninguna persona detrás del acto, nadie había estado manipulando los artefactos recolectados, lo estaba haciendo todo por sí solo. Las grabaciones mostraron que la estatua giraba lentamente, todo por sí sola a lo largo del día, hasta que finalmente terminaba mirando en la dirección totalmente opuesta. Hasta que alguien la corregía, las grabaciones dejaban al personal perplejo y desesperado por respuestas. ¿Cómo puede moverse sola la estatua de Nebsenu si está en una vitrina? Supuestamente, los expertos han opinado sobre este extraño evento, afirmando que el tráfico de autos afuera y las pisadas de los visitantes podrían estar causando la cantidad justa de vibración para hacer girar la figura. Pero esto no explica por qué los otros artefactos junto a Nebsenu no permanecen perfectamente quietos. Aún así, a pesar de la posible explicación, los observadores siguen desconcertados por cómo algo tan simple como una vibración puede hacer que una reliquia antigua gire completamente sin ser tocada. La estatua se creó para contener el alma de un antiguo egipcio y tal vez su espíritu aún permanezca ahí. Y está tratando de señalar su deseo de pan, cerveza o carne, la petición que quedó inscrita en su espalda. Las explicaciones alternativas para este misterioso y escalofriante caso han ido desde lo místico hasta lo mágico. Algunos hablan de antiguos mitos, maldiciones crípticas o posesión. A pesar de la explicación científica, todavía hay una sombra sobre este artefacto en particular y su movimiento inexplicable, dejando atrás otra característica que funciona como una prueba para comprender nuestra realidad. Al pensar en forajidos del viejo oeste, la mayoría imagina a hombres rudos a caballo, aterrorizando pueblos pequeños a fines de los 1800. Pero esto no siempre fue así. Una mujer llamada Belle Starr se hizo famosa como una temida forajida que fue vista en compañía de Frank y Jesse James, dos de los forajidos más notorios que jamás vivieron en el oeste. Belle se llamaba Mira Maybelle Starr y nació en Carthage, Missouri, en 1848. Se casó 2 veces en su vida, primero con Jim Reed y luego con Sam Starr, pero su último matrimonio terminó en 1886, 3 años antes de perder la vida en circunstancias extrañas que nunca han sido explicadas. De adulta, a menudo se le veía en compañía de criminales, como su primer esposo, quien tuvo que evadir la ley en varias ocasiones. Se dice que ella lo ayudó en varios crímenes antes de su muerte en 1874, aunque nunca se comprobó. De hecho, se ha sugerido que ella quería una vida normal y tranquila desde que regresó a la granja de su familia y se divorció de Reed poco antes de su fallecimiento. Ella se casó con Starr, el líder de una banda, en 1880, y como él era parcialmente cherokee, vivieron en tierras tribales, donde a menudo escondían a famosos forajidos como los hermanos James de la Ley. La pareja estuvo en prisión tras ser sorprendida robando caballos, y Belle ganó fama de forajida. Era conocida por portar 2 armas de fuego siempre, aunque algunos creen que esto es exagerado. Después de que su segundo esposo perdió la vida, ella permaneció en tierras tribales y se dice que cambió de vida ya que dejó de albergar forajidos y se negó a defender sus crímenes. Luego, el 3 de febrero de 1889, Belle fue encontrada muerta en Briertown, Oklahoma. Se supo que ella viajó a Fort Smith y cambió sus planes a última hora por razones desconocidas.
Durante la investigación, se descubrió que tenía muchos enemigos, incluidos sus 2 hijos, Eddie y Pearl. Un hombre llamado Edgar Watson fue nombrado como principal sospechoso, ya que había alquilado una franja de tierra a Belle. Al saber que él era un forajido buscado por matar a alguien, ella lo desalojó y quedó en la ruina. Pero no había manera de probar que él había acabado con su vida, ya que no había testigos ni pistas sobre la identidad del atacante de Belle, y fue absuelto. Después de esto, no se pudo hacer nada más, y el caso nunca se resolvió, convirtiéndolo en uno de los crímenes sin resolver más antiguos en la historia de Oklahoma. En este video que se subió a YouTube en 2021, se ve al artista Bob Kane visitando el set de la película Batman de 1989, lo cual no es sorprendente ya que se le acredita como el creador del famoso superhéroe. Todo comenzó después de la creación de Superman en 1938, cuando ese personaje resultó ser un éxito masivo. Detective Comics estaba buscando al próximo gran superhéroe, y Kane fue invitado a reunirse con el director Vince Sullivan para discutir las opciones disponibles. Kane invitó a un amigo suyo, Bill Finger, a asistir a la reunión y trabajaron juntos en algunas ideas. Cuando salieron los primeros cómics de Batman, el nombre de Finger no figuraba en los créditos. Aunque usaron sus guiones, ni siquiera le pidieron contribuir al arte, porque Kane eligió artistas no acreditados. En cambio, en 1946, Kane declaró que él era el único creador de Batman y firmó un acuerdo con Detective Comics. La serie de Batman se estrenó en 1966. Y mientras Finger trabajó en un episodio, Kane se convirtió en un hombre muy rico, mientras que su amigo recibió muy poca compensación. Pero los fans de Batman pronto sabrían la verdad. Cuando Finger asistió a una convención de cómics en Nueva York y el historiador Jerry Bales publicó un artículo titulado Si se supiera la verdad, o un dedo en cada trama. Pero Kane respondió contactando a una revista para fanáticos, declarando: "Yo, Bob Kane, soy el único creador de Batman". Cabe señalar que Finger nunca hizo mucho alboroto sobre el asunto y falleció en 1974. Aún sin recibir crédito por su parte en la creación, Kane afirmaría en su autobiografía que usó 3 fuentes como inspiración para crear a Batman. Fueron un boceto de máquina voladora de Leonardo da Vinci, la película La marca del zorro y El murmullo del murciélago de 1930. Actualmente, la mayoría de los fans de los cómics reconoce a Finger como el verdadero creador de Batman. Kane usó ideas ajenas para desarrollar la visión de Finger y luego la reclamó como propia. Desde 2015, Detective Comics también ha acreditado a Finger como co-creador del personaje. Después de varios escenarios diferentes, eso dejó a los residentes nerviosos, cuestionando la misma esencia de su realidad. Por siglos, voces sin cuerpo, sensaciones inexplicables y apariciones fantasmales nos han perseguido. Con la aparición de la cámara, descubrimos que estos eventos podían ser capturados directamente en video y servir como evidencia de lo paranormal. Sin embargo, a veces podemos obtener más de lo que esperábamos. Tal fue el caso en un restaurante en Cascade, Iowa, que quedó aterrorizado por un evento particularmente inquietante. Fue en el restaurante Maid-Rite de Chuck y Edna donde surgió la idea de una posible actividad paranormal en 2014. Pat Orr, dueño del restaurante, revisaba grabaciones de seguridad cuando notó algo extraño. Flotando sobre el fregadero, una figura sombría toma forma humana y desaparece rápidamente de la pantalla. Perplejo por lo que había visto, Pat se puso en contacto con el investigador paranormal Cristóbal O'Brien, quien comenzó a reunir más pruebas e información. El personal llegó a afirmar que han experimentado algunos eventos inexplicables en el restaurante que los dejaron inquietos y con ganas de irse. Aún más revelador, la joven sobrina de Pat se niega a entrar al establecimiento. La sombra amorfa no fue la única cosa extraña que las cámaras pudieron captar tampoco. Pocas semanas después de que Pat contactara al investigador, sucedió algo aún más inquietante. Una empleada hacía su rutina junto a estantes llenos de platos, tazas y utensilios de cocina. De repente, toda una pila de vasos de unicel salió volando del estante y cayó sobre ella. Los escépticos inicialmente desacreditan el video de la figura sombría, diciendo que es un insecto causando una distorsión en la lente, pero el tamaño y la forma distintiva de la figura hacen que algunos piensen lo contrario. Los cazafantasmas e investigadores paranormales parecen tener todo lo necesario para concluir si esto es realmente una aparición o no.
Desafortunadamente, sus hallazgos permanecen inquietantemente confidenciales, lo que nos deja preguntándonos qué hay detrás de los sucesos que siguen ocurriendo ahí. Se ha comentado mucho sobre la muerte de Orville Gibson, rico granjero lechero de Newbury, Vermont. Se dice que la mayoría de la gente de la zona no lo quería y su caso nunca se ha resuelto. A principios de 1957, Gibson, conocido como Hoot, ya tenía fama de ser grosero y a veces violento. En diciembre de 1956, fue arrestado tras ser acusado de agredir a Aerie Martin, uno de sus empleados y un hombre mayor. Pero antes de que pudiera enfrentar los cargos en la corte, desapareció repentinamente en las primeras horas de la mañana del 1 de enero de 1956. Su ausencia no fue una gran pérdida para la comunidad circundante, pero aún así se tuvo que llevar a cabo una investigación durante 3 meses. Los patrulleros estatales William Graham y Lawrence Washburn, encargados del caso, quedaron desconcertados al no hallar rastro ni pistas sobre lo sucedido. Esa mañana, él salió a su granero alrededor de las 4. Estaba por ordeñar 2 vacas. Para lograrlo, debía cruzar la carretera estatal entre su granja y el granero. También es seguro que no se fue del lugar por su propia voluntad, ya que nunca soñaría con dejar su granja sin supervisión. En abril de ese año, hallaron algunas respuestas al encontrar el cuerpo de Gibson en el río Connecticut. La esposa de Gibson, Evelyn, fue interrogada y relató los hechos de esa mañana, diciendo que su esposo salió a ordeñar sus vacas y nunca regresó. Al registrar el granero, hallaron marcas de arrastre y pruebas de que algo grande, como un cuerpo, fue arrastrado hacia el patio exterior. Se sugirió que fue atacado por alguien que lo agredió antes de atarlo y secuestrarlo. La agresión de Gibson a Martin, un hombre mayor y más pequeño, ya había concluido. Un poco de leche derramada había indignado a la comunidad y se sugirió que su vida terminó como una forma de justicia por mano propia. Martin había sufrido heridas graves como resultado de la agresión y apenas había sobrevivido mientras recibía tratamiento en un hospital local. O al menos eso decían los lugareños. En realidad, solo tuvo algunos moretones leves y no fue llevado al hospital. La desinformación que circulaba en el pueblo dificultó la investigación y complicó la labor de Graham y Washburn. Más tarde, se encontró una mezcla única de heno y alimento para ganado en un puente sobre el río y se determinó que pertenecía a Gibson por razones no especificadas. 2 hombres, Ozzie Welch y Frank Carpenter, fueron arrestados por acabar con la vida de Gibson, pero nunca se encontró evidencia que probara su culpabilidad y finalmente fueron absueltos. Después se supo que Martin mintió sobre el asalto. Confesó que ese día llegó intoxicado al trabajo y Gibson le ordenó irse a casa a dormir para recuperarse. Pero se negó y siguió a Gibson al granero, insultándolo, lo que llevó al granjero a echarlo del granero. Se raspó la rodilla, pero le dijo a su esposa que Gibson lo atacó y le dañó los riñones, lo que provocó indignación en la comunidad local. En las semanas siguientes, Gibson recibió varias amenazas de muerte por medio de postales y en un momento dado se vieron varios autos estacionados afuera de su casa. Desapareció 7 horas después y su vida llegó a su fin, dejándonos con un misterio que probablemente nunca se resolverá. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con programas de televisión populares como Esta es tu vida, que se transmitió por última vez en 2003, siendo la excepción un episodio especial que se emitió en 2007. La premisa del programa era invitar a celebridades al escenario. Después de eso, revivían ciertos momentos de sus carreras y se reencontraban con personas que los ayudaron a convertirse en quienes son. Los episodios eran muy emotivos para actores, cantantes y artistas, mientras recordaban memorias de su pasado y se reconectaban con amigos y familiares que no habían visto en décadas. En algunos casos, el primer episodio se transmitió en 1952, con Laura Stone Marr, la madre del actor Milburn Stone, siendo la primera invitada de la historia. Después de su primera transmisión, el programa ganó popularidad rápidamente y fue visto por millones de personas en todo el mundo. Un episodio destacó entre los espectadores por ser especialmente interesante debido a los eventos previos. Presentaba a la actriz Frances Farmer, originaria de Seattle. Mostró talento para la actuación desde joven y mientras asistía a la Universidad de Washington, comenzó a estudiar teatro. Pronto comenzó a aparecer en obras de teatro y era evidente que estaba iniciando una carrera exitosa como actriz.
Para conseguir los fondos necesarios para mudarse a Hollywood, comenzó a vender suscripciones a una revista de izquierda llamada La Voz de la Acción y ganó un boleto de ida y vuelta a Nueva York y Moscú, Rusia. Su madre afirmó que Frances había sido corrompida por radicales y que Frances enfrentó muchas críticas de líderes civiles, la Asociación Cristiana de Jóvenes de Seattle y otras asociaciones prominentes, con su madre siendo su mayor detractora. Ella negó las afirmaciones de que era comunista, diciendo que solo quería viajar a Rusia para estudiar teatro y que quería establecerse en Nueva York. Al llegar, buscó trabajo como actriz y obtuvo un contrato con Paramount Pictures. Empezó a hacerse un nombre en la industria, después de aparecer en 4 películas, y al menos un director la nombró como la mejor actriz con la que había trabajado. Pero pronto se cansó de Hollywood, describiéndolo como un manicomio, y se volvió difícil trabajar con ella. Decidió volver al teatro una vez más y recibió grandes elogios por sus actuaciones. Tras una ruptura amorosa, comenzó a beber mucho y fue despedida de la compañía de teatro. Tras el rotundo fracaso de las 2 siguientes obras en las que participó, se sintió emocionalmente agotada y decidió volver a Hollywood. Apareció en 2 películas más pequeñas, pero ya no tenía la pasión por la actuación que tenía antes y se retiró a una vida de soledad. También había empezado a usar un supresor del apetito, que hoy en día es ilegal porque es altamente adictivo. El 19 de octubre de 1942, un policía la detuvo en Santa Mónica por llevar las luces altas encendidas en una zona de oscurecimiento por la guerra. Fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, conducir sin licencia y no obedecer las restricciones de oscurecimiento. Tuvo que pagar una multa de $250,000 y recibió una sentencia de cárcel suspendida. Pero al llegar a casa, descubrió que su familia había mudado sus pertenencias a un hotel en Hollywood, ya que ya no podía permitirse vivir en el bungalow que había estado rentando. Cuando agredió a un peluquero en el set de una película de bajo presupuesto, fue arrestada de nuevo. La sentenciaron a 180 días de cárcel y la sacaron del tribunal tras agredir a 2 policías. Mientras la sacaban, se le escuchó gritar: ¿Alguna vez has tenido el corazón roto? Fue evaluada por un psiquiatra, quien ordenó su traslado al pabellón psiquiátrico del Hospital General de Los Ángeles y fue llevada al sanatorio La Crescenta. Le diagnosticaron esquizofrenia, paranoia y depresión maníaca y permanecería allí durante 7 años. Recibió terapia de choque con insulina que le causó graves daños y su madre gestionó su liberación. Pero Frances comprensiblemente no volvió a ser la misma. Su madre hizo que la declararan loca y después de ser internada de nuevo, se sometió a más terapia de choque. Fue liberada y luego internada de nuevo y vivió la peor época de su vida. Años después intentó regresar, pero no tuvo éxito. El episodio de Esta es tu vida muestra a Frances tras esta terrible experiencia, y por su comportamiento es claro que nunca se recuperó del todo. Luce tímida y reservada. Muy diferente a la joven estrella que alguna vez iluminó los anuncios de Hollywood con sus actuaciones notables. Lewis Carroll, cuyo nombre real es Carlos Lutwidge. Dodgson es mejor recordado como el autor de 2 de los libros más famosos de todos los tiempos: Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y su secuela, A través del espejo. Se sabe que él llevó varios diarios durante años y se cree que escribió al menos 13 volúmenes. Actualmente, los historiadores buscan descubrir qué ocurrió con 4 de esos diarios que desaparecieron misteriosamente y se han propuesto algunas teorías. El sobrino de Carroll, quien fue su biógrafo, afirmó que Carroll llevaba diarios desde joven y se cree que escribió el primero a los 10 años. Los diarios actuales se escribieron desde 1855, poco antes de que cumpliera 23 años, y abordan diversos temas. Escribió sobre personas famosas que tuvo la suerte de conocer, las clases a las que asistió mientras estaba en la Universidad de Oxford, experimentos de fotografía que realizó y las conferencias que impartió. Tras jubilarse, siempre llevó estos diarios consigo. Cuando falleció en enero de 1898, los heredaron los familiares que quedaban, ya que nunca tuvo hijos ni tampoco se casó. Se ha sugerido que no les gustó todo lo que leyeron en esos diarios, ya que sentían que Carroll debe ser recordado como una persona virtuosa y piadosa, que se hizo autor para alegrar a los niños. El contenido de los diarios pudo sorprenderlos al revelar su verdadera naturaleza. En realidad, era un hombre muy extrovertido que disfrutaba pasar tiempo con mujeres. Ellos creían que era un recluso.
Al leer sus diarios, descubrieron que era un inventor aficionado que convivía con actores famosos como Mark Twain y disfrutaba caminar al aire libre. Ordenaron a su sobrino escribir una biografía que lo mostrara como un hombre tímido e inhibido, y solo se incluyeron ciertas secciones de sus diarios para crear la ilusión de que solo le importaba escribir libros para niños. Luego, en 1932, salió a la luz que 4 de los diarios habían desaparecido y su familia afirmó que se habían extraviado mientras se mudaban a una nueva casa. Donaron el resto de los diarios a la Biblioteca Británica en 1969, pero el personal de la biblioteca notó enseguida que faltaban 10 páginas. 2 de esas páginas las arrancó Carol y las otras 8 su familia por razones desconocidas. Una página perdida explicaba por qué Carol y la familia de Alicia Liddell, la inspiración de su famoso libro, se enojaron. Se ha sugerido que Carol le propuso matrimonio a Alicia y que la familia se indignó cuando se enteró de esto. Pero nunca se ha comprobado. Todo lo que se sabe sobre este capítulo en su vida es que empezó a pasar menos tiempo con la familia y eventualmente se alejó por completo. Las horas de la noche son el hogar de lo extraño y lo oscuro, de las entidades que acechan. Existen cosas sacadas de pesadillas que seguramente dejarán miedo en quienes las encuentren, ya sean fantasmas, criaturas del folclore o visitantes extraterrestres. La oscuridad no es un lugar amigable. El año 2021 pareció ser el año de los encuentros extraños, específicamente aquellos de origen alienígena. Se documentaron reportes de ovnis y avistamientos de criaturas humanoides en la oscuridad. Uno de estos sucesos extraños fue captado en cámara y causó conmoción en toda la comunidad del estado de Jharkhand, en la India. Fue el 27 de mayo cuando las imágenes de la cámara del tablero aparecieron por primera vez en las redes sociales, revelando algo realmente extraño acechando en las calles del distrito de Hazarabad. En el video, surge de la oscuridad una figura pálida que varios transeúntes ven. Se decía que era una mujer de aspecto extraño, con rasgos de extraterrestre, y se creía que portaba una fuerza maligna. Fue en medio de fuertes lluvias cuando la mujer caminaba lentamente, como si estuviera en trance, por un puente que había sido construido recientemente cerca de la presa Charwa, por la estación de policía de Khatkum Sandi. Al principio se creyó que era alguien común bajo la lluvia, pero varios testigos dijeron que era más alto y delgado que el promedio. Sus gestos eran peculiares y su presencia emanaba una naturaleza inaccesible, dejando temerosos a quienes se encontraban con ella. Las personas que se pueden escuchar en el video incluso sugirieron que podría ser una bruja o algún tipo de criatura sobrenatural. El grupo, la mayoría en motocicletas, recorría esta ruta seguido y nunca había visto algo así. Se aseguraron de no acercarse a la mujer, quien parecía sorprendentemente indiferente a su presencia. Cuando el video comenzó a circular por varias plataformas en línea, la policía no tuvo más opción que investigar esta aterradora experiencia. A pesar de las grabaciones y varios testigos, la policía no pudo encontrar nada inusual en la zona. Lograron encontrar a la persona que grabó el video, quien prefirió permanecer en el anonimato y no pudo ofrecer respuestas sobre lo que había presenciado frente a ellos. Los investigadores también esperaron otras investigaciones independientes o reportes sobre este incidente, pero no recibieron ninguno. Las autoridades empezaron a creer que esto era algún tipo de engaño, sugiriendo que todo fue generado por computadora, una teoría que muchos no están aceptando bien. No se ha llegado a una conclusión oficial respecto a este inusual evento, dejando al visitante de la carretera de Jharkhand con un misterio intrigante pero escalofriante. En 1866, un caso extraño ocurrió en Dos Palmas, que se encuentra cerca de Palm Springs, California, y hasta hoy sigue sin resolverse. Involucra a un hombre llamado Herman Ehrenberg, quien era muy conocido en la zona en ese entonces, lo que hace que su caso sea aún más desconcertante. El 10 de octubre de ese año, Herman Ehrenberg perdió la vida cerca de una estación de relevo en la zona. Yacía sin vida en una tarima de madera. Y cuando la policía investigó, se descubrió que fue víctima de un homicidio, ya que había sido atacado con un arma de fuego. Herman, minero y topógrafo experimentado, emigró a Estados Unidos desde la antigua Prusia, hoy Rusia. Muchos años antes, él había luchado en la Revolución de Texas y milagrosamente sobrevivió a la masacre de Goliat.
Se sabe que viajó a San Bernardino desde Yuma justo antes de que le quitaran la vida y que había estado durmiendo en la tarima donde lo encontraron. Habiendo llegado a la estación el 9 de octubre, algunas personas se enteraron de que planeaba comprar una mina en la zona. Llevaba unos $3,500, lo que probablemente lo hizo blanco de ladrones, pues en esa época era mucho dinero. Al día siguiente, el jefe de estación, Dewey H. Smith, informó que dormía esa noche y se despertó sobresaltado cuando alguien disparó un arma cerca de la medianoche. Salió para investigar y fue entonces cuando encontró a Herman gravemente herido. Pidió ayuda, pero para cuando llegó ya era demasiado tarde. También señaló que algunos objetos habían sido robados de un pequeño almacén cercano y se sospechaba que era obra de miembros de la tribu Caulla. Se especulaba que estaban en el proceso de robar el almacén y que Germán los sorprendió cuando fue a investigar. Pero no había pruebas que respaldaran esto, y unos meses después surgió otra teoría. Se decía que los verdaderos culpables fueron vistos por miembros de la tribu y seguidos hasta Agua Caliente, ahora Palm Springs, donde los mataron. Sin embargo, no sería la última teoría sugerida. Uno de los amigos de Germán, Carlos Preston, acusó a Smith del crimen. Solo pensaba esto porque Smith estaba ahí y tenía tiempo para cometer el acto y robar el dinero de Germán. Nunca se nombró a nadie como sospechoso y solo 8 décadas después se presentó otra teoría. Bill McCoy reveló que había viajado a la zona con Germán y otros 2 hombres. Y decidieron descansar en Mule Springs, donde ocurrió algo extraño. Uno de los otros hombres mostró interés en una mujer que vivía en la zona. Y al enterarse de esto, una amiga de ella retó al hombre a una pelea después de que él perdiera la pelea. Su amiga siguió al grupo hasta San Bernardino, donde le quitó la vida a Germán, creyendo erróneamente que él era el hombre con el que había peleado. Pero, de nuevo, nunca se encontró ninguna prueba de esto, y los verdaderos acontecimientos de esa noche nunca se han determinado. Todo comenzó en diciembre de 2004, la experiencia más traumática de Irlanda del Norte que dejó a muchos sin palabras y en busca de respuestas que nunca obtendrían. Hasta ese momento, el año había sido típico en Belfast, cuyos residentes ahora se preparaban para las festividades. Sería precisamente ese año cuando finalmente sintieron que habían recuperado el centro de Belfast después de las peores campañas de puertas de seguridad y revisiones corporales. Por eso, cuando los residentes despertaron con la noticia impactante, se preocuparon y entraron en pánico. En la mañana del 21 de diciembre, las estaciones de noticias transmitieron la historia de un robo, pero no era cualquier robo, era el mayor atraco que Irlanda del Norte había visto jamás. Una banda logró entrar al Banco del Norte, justo al lado del ayuntamiento. Escaparon con 26.5 millones de libras frente a los compradores navideños. Todo comenzó con un simple golpe en la puerta de los empleados del Banco del Norte. Del otro lado, había hombres que aparentaban estar por asuntos inocentes, pero realmente venían a tomar a sus familias como rehenes y obligar a los empleados del banco a obedecer. Les dijeron que trabajaran como siempre. Y durante todo el turno, cada empleado tuvo que trabajar en conjunto para sacar sumas de dinero, poco a poco, de las bóvedas del banco. Si fallaban, sus familias pagarían el precio. Una prueba desató la pesadilla cuando un empleado entregó 1 millón de libras en una bolsa de mano. No sonaron las alarmas, así que el robo podía empezar. Mediante varios traslados entre la bóveda y la camioneta de escape, cargando bolsas de efectivo desde el banco, la banda aseguró más de 20 millones de libras. Y todo sucedió justo bajo las narices de todos. Sin duda, este fue un acto de robo planeado por personas altamente capacitadas y conocedoras. A la mañana siguiente, al difundirse la noticia del dinero desaparecido, la policía inició una investigación exhaustiva, revisando horas de grabaciones de cámaras de seguridad para saber a dónde fue el dinero. Justo frente a sus ojos todo sucedió. En las grabaciones de seguridad, se veía a un empleado llevándose una bolsa con dinero en efectivo, mientras el temor por su familia lo invadía. Las grabaciones permitieron a la policía identificar qué empleados estaban siendo obligados a actuar en nombre del grupo delictivo organizado. Las entrevistas e investigaciones narraron historias traumáticas de secuestros, amenazas y rehenes. Sin embargo, no pudo revelar quiénes eran los hombres detrás de este robo. La única otra pista que surgió en este misterio fue otra grabación de cámaras de seguridad.
Los investigadores solo publicaron imágenes fijas del video, una de las cuales captó la camioneta de escape en cámara. Avanzaba tranquilamente entre el tráfico, sin llamar la atención y actuando para nada de manera sospechosa. Nadie imaginó lo que ocultaba este vehículo sencillo. A pesar del uso de 45 detectives, más de una docena de otros empleados y pistas del público, las enormes investigaciones no llegaron a nada. Los expertos no pudieron determinar quién estaba detrás del robo de efectivo más grande del mundo, dejando a la comunidad destrozada y a las familias traumatizadas por esta angustiante experiencia. El caso que involucra al fabricante de muebles de 45 años, Ryan Borgward, es uno que ha dejado a mucha gente enojada y confundida, debido a las extrañas decisiones que tomó en agosto de 2012 y tendrá que vivir con esas decisiones por el resto de su vida. El caso ya ha sido resuelto, pero se ha publicado una cronología de los extraños eventos que ocurrieron durante la investigación. Y resulta ser una lectura inquietante. En el momento de su desaparición, en agosto de 2024, Ryan vivía en Wisconsin con su esposa e hijos y había hecho planes para ir de pesca. Salió rumbo a Green Lake, pero nunca regresó, y su familia temía que pudiera haber tenido un accidente mientras estaba en el agua en su kayak. Después se organizó una búsqueda en el lago que duró 50 días. Se encontró el kayak, así como el teléfono y la identificación de Ryan, y se asumió que de alguna manera terminó en el agua y no pudo regresar a la orilla antes de ahogarse. Pero la investigación resultante reveló algunos detalles inquietantes que eventualmente llevarían a resolver este caso tan extraño. Se descubrió que solicitó un segundo pasaporte y lo ocultó a su esposa e hijos tras recibirlo. El día que fue al lago, retiró el disco duro de su laptop y lo cambió por uno nuevo. Esto impidió rastrear su actividad en línea, transacciones bancarias y correos electrónicos. Había borrado el historial de su navegador en todos sus dispositivos y contactado varios bancos para saber cómo transferir dinero al extranjero. Después, compró varias tarjetas de regalo de aerolíneas, que probablemente usó él mismo. Y empezó a parecer que había estado planeando salir del país 6 meses antes de emprender su viaje de pesca. Contrató una póliza de seguro de vida grande por la suma de $375,000 y nombró a su esposa como la única beneficiaria. Los investigadores empezaron a especular que Ryan tenía problemas financieros y que estaba cometiendo algún tipo de fraude, o que tuvo problemas y eliminó todos sus datos digitales. Antes de huir, luego saldría a la luz que Ryan había volcado su kayak a propósito antes de subirse a un autobús hacia Canadá. Pero su destino era el país de Georgia, donde se reunió con una mujer de Ucrania llamada Katia, con quien había estado saliendo en secreto por internet. Los investigadores lo contactaron por correo y Ryan luego hizo un video para probar que seguía vivo. Habló directamente a la cámara y mostró una pequeña parte de su nuevo departamento, agregando que estaba seguro y a salvo. Los investigadores lo convencieron de volver a Wisconsin, donde fue arrestado. Él admitiría que tenía problemas financieros, ya que debía $205,000 y se sentía como un fracaso. Lo acusaron de obstrucción a la justicia y le dieron 89 días de cárcel. Cuando terminó, volvió con Katia y comentó que vivir en Georgia era mucho más barato. Y se cree que ahora ha comenzado esa nueva vida que estaba buscando. Ricardo Príncipe, artista reconocido por su pintura y fotografía, nació en la zona del Canal de Panamá en 1949. Pero pasó la mayor parte de su infancia en Massachusetts antes de mudarse a Nueva York en 1977. Al llegar, obtuvo trabajo en Time Life, empresa multimedia de herramientas de mercadotecnia directa para libros, videos y música. Mientras estuvo ahí, Ricardo empezó a interesarse en la publicidad y comenzó a usar imágenes de la cultura pop que encontraba en revistas como inspiración para algunos de sus trabajos. Realizó su primera exposición individual en 1980 y poco después fue aclamado como el padre del arte de apropiación. No todos estaban tan fascinados con su trabajo como ciertos críticos. Mientras algunos llamaban a su trabajo apropiación, otros lo veían como plagio y pereza. Como una serie que lanzó llamada Vaqueros, que incluía fotografías de anuncios de Marlboro que encontró en revistas. En 2001 compró una casa de campo cerca de su hogar y la llamó Segunda Casa. Después la transformó en un espacio para exhibir sus libros, pinturas, esculturas y fotografías.
En 2013, el canal de YouTube Vice publicó un video de Richard en el que daba un recorrido por su casa en el campo. Mostró algunas pinturas en las que trabajaba y habló sobre su vida fuera del país. Eso le daba privacidad cuando la necesitaba. Pero al año siguiente, Richard sería criticado después de presentar una exposición de su trabajo llamada Nuevos Retratos en la Galería Gagosian en Nueva York. Estaba compuesta por imágenes que descargó de su propio feed de Instagram. Estas imágenes las subieron otros fotógrafos a la plataforma y empezaron a circular rumores de que estaba cometiendo una infracción de derechos de autor, pero eventualmente los rumores se calmaron. Hasta el 2014, cuando salió a la luz que algunas de esas piezas se estaban vendiendo por hasta $100,000 cada una. Donald Graham y Eric McNutt, dos fotógrafos cuyas imágenes se usaron, demandaron a Richard. Señalaron que estas imágenes claramente les pertenecían a ellos y no al artista de apropiación, quien simplemente las descargó y las vendió sin permiso. Finalmente, se le ordenó compensar al verdadero artista que había creado estas imágenes con $650,000 en daños y $250,000 en costos legales. Ubicado en Nebraska y Florida, este negocio realmente hace honor a su nombre. Es el Museo de las Sombras, votado como el museo más embrujado del mundo. Ambas ubicaciones albergan una cantidad de artefactos embrujados, cada uno de los cuales fue donado desde varios países. Estos objetos no solo son inquietantes, sino que también han sido verificados como embrujados. Visitantes han reportado encuentros escalofriantes, voces, apariciones, risas de niños y contacto físico. Cuando las puertas están cerradas, las entidades salen a jugar y nos permiten seguir los inquietantes eventos paranormales. Son las cámaras de seguridad que el negocio ha instalado las que capturan varios momentos inusuales directamente en video. En Plattsmouth, Nebraska, Nate Raderman, dueño del Museo de las Sombras, revisaba las grabaciones de la noche anterior para ver si ocurrió algo fantasmal. Las grabaciones eran del 2 de febrero de 2018, en las primeras horas de la mañana, y lo que Nate presenció sin duda le puso los pelos de punta. Aunque aquí había mucha actividad extraña, no habían visto nada como esto. En las grabaciones de la abuela que dan vista a una de las habitaciones del edificio, se puede ver una pelota inflable siendo lanzada y rodando por el suelo. Parece que alguien la levantó y lanzó, pero no había humanos en el edificio en ese momento. Según los expertos en lo paranormal, la pelota es un objeto detonante, un artículo con el que los seres espectrales pueden interactuar. Porque el objeto en cuestión era una pelota, y por la forma en que se comportaba, muchos creen que el fantasma podría ser el de un niño travieso que está interactuando con el juguete. Esto sería consistente con las risas infantiles espeluznantes que visitantes dicen haber escuchado. El museo también ha presenciado otros sucesos extraños, como muñecas que caminan, caen de estantes o se mecen en una mecedora. Algunos objetos han sido vistos moviéndose solos por manos invisibles. Estos sucesos han llevado a varios expertos a advertir a los visitantes que no toquen ninguno de los objetos. Ni siquiera esa pelota que parece tener vida propia. De hecho, el Museo de las Sombras también ha advertido a sus visitantes que no toquen ninguno de los artefactos, sugiriendo que los espíritus pueden aferrarse a ellos. Se coloca agua bendita en la entrada y el personal sugiere que debe usarse al entrar y al salir. Aunque los sucesos paranormales en lugares con objetos embrujados no sorprenden del todo, siguen recordándonos que no todo es lo que parece y que estamos compartiendo nuestro plano físico con aquellos que ya han partido. Nebraska también alberga varios lugares embrujados y está impregnada de leyendas y mitos. Se ha reportado actividad paranormal en todo el estado, mucha de la cual permanece en asentamientos supuestamente poseídos, que son considerados puntos calientes de fantasmas. El Museo de las Sombras es así, incluso sin los artefactos embrujados. Alguna vez fue un salón con un burdel en la planta alta y se decía que era un lugar donde muchos perdieron la vida o fueron víctimas de homicidio, lo que sugiere la presencia de espíritus particularmente malévolos que consideraban el edificio su hogar. La incorporación de artefactos ya embrujados también sirve como un recipiente para estos espíritus, permitiéndoles permanecer y perturbar a quienes los encuentran. Las desapariciones inexplicables son de los misterios más difíciles para los investigadores. Y el caso que involucra a Jesús de Jaléndez, un profesor de español en la Universidad de Columbia en Nueva York, es uno de esos casos que parece no tener solución.
El misterio comenzó el 12 de marzo de 1956, cuando terminó de dar un seminario de posgrado sobre gobierno latinoamericano. Terminó ese seminario alrededor de las 9:30 de la noche, y luego uno de sus estudiantes le dio un aventón hasta la calle 57 y la 8ª Avenida, donde lo vieron entrar al metro. Como era soltero y se sabía que no tenía una ruta regular en particular, nadie se dio cuenta de que había desaparecido hasta varios días después, y cuando lo reportaron como desaparecido, la policía fue a su departamento. Cuando lo registraron, todo parecía estar en su lugar, y no había señales de que hubiera ocurrido algo fuera de lo normal. Muchos pensaban que había regresado a la República Dominicana, donde vivió varios años. Sin embargo, sus allegados dudaban de esta teoría porque él temía ser lastimado por personas de ese país. Esto se debía al hecho de que, después de que el general Franco saliera victorioso en la Guerra Civil Española, Jesús se mudó a Ciudad Trujillo, ahora conocida como Santo Domingo, y ahí se hizo de un nombre mientras trabajaba con los departamentos de Economía Nacional y Trabajo del Gobierno. Pronto tuvo problemas por sus ideas democráticas y en 1946 decidió huir a Nueva York, donde inició su carrera como profesor. Escribió una disertación llamada La Era de Trujillo, en la que habló sobre el abuso de poder y la dictadura de Trujillo, lo cual no habría impresionado al gobierno. De regreso en la República Dominicana, después de enterarse de la disertación, un funcionario consular dominicano alertó a Trujillo sobre su existencia y contenido. Le ofrecieron $25,000 para entregar la disertación a Trujillo, pero Jesús se negó. Luego salió a la luz que Jesús estaba a punto de presentar el trabajo al comité de la facultad en la universidad. Y esto irritó a Trujillo al grado de que decidió acabar con la vida de Jesús. Un vigilante nocturno en un aeródromo de Amityville declaró haber visto a una persona fallecida siendo subida a un avión pequeño el 12 de marzo de 1956. Pero falleció de un ataque al corazón sospechoso unos días después. Un mecánico en West Palm Beach también fue testigo del evento, pero también perdió la vida en circunstancias misteriosas antes de poder testificar sobre el hecho. La mayoría de los misterios arqueológicos se hallan en lugares remotos, desiertos o antiguas ruinas que estuvieron intactas siglos. Pero en algunos casos, estos artefactos están a la vista de todos, y mucha gente no tiene idea de qué son o cómo llegaron ahí. Este es el caso de un monumento de Londres que ha fascinado a la gente durante siglos. Se llama la Piedra de Londres y se puede encontrar en Cannon Street, donde ha sido incorporada al edificio número 111. Aunque se sabe que esta roca sin distintivos ha estado en el mismo lugar durante mucho tiempo, los historiadores y expertos nunca han podido averiguar quién la llevó allí o cuál era su propósito. Mide 21 por 17 por 12 y según un estudio realizado en los años 60, está compuesta de piedra caliza clipsum. Se sugiere que antes formó parte de una franja de roca jurásica entre Lincolnshire y Dorset. Pero otros piensan que pudo haber sido traída a Londres desde los Cotswolds. Es seguro que la roca estaba en Londres desde al menos 1578, ya que ha sido representada en mapas de esa época. Pero una descripción de ese año también afirma que era mucho más grande. Y por lo tanto, ahora sabemos que el pedazo de roca que queda en Londres es solo un fragmento del original. Estuvo presente en el Gran Incendio de Londres en 1666, y a pesar de que todos los edificios a su alrededor fueron reducidos a escombros, permaneció intacta. Al despejar esos edificios, se hizo un descubrimiento extraordinario. Hasta ese momento, todos creían que la roca era tal como se veía. Pero cuando los arquitectos empezaron a reconstruir las propiedades que habían sido destruidas, comenzaron a excavar alrededor de la roca y se dieron cuenta de que había más de lo que parecía a simple vista. La parte visible de la piedra era la menor, el resto se extendía 3 metros bajo tierra, como una raíz. Después surgieron más teorías y algunos historiadores sugirieron que era un marcador desde donde se medían todas las carreteras en el Londres histórico. Todas pudieron construirse desde ese punto hacia afuera. En ese tiempo, la roca estaba en la calle, pero cuando Londres se congestionó más, decidieron moverla junto a la iglesia de St. Swithin. Luego sobrevivió intacta toda la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual fue tratada como el monumento que era. La iglesia fue destruida en la guerra y reemplazada por un edificio de oficinas en 1962. La piedra fue incorporada al edificio con una pequeña ventana a través de la cual podía ser vista. Aquí permanece hasta hoy, pero no estamos más cerca de descubrir por qué la piedra fue traída aquí y cuál era su verdadero propósito.
Como era de esperarse, se han propuesto muchas teorías, como esa. Estuvo en ese lugar desde tiempos prehistóricos, gracias a diversas inscripciones antiguas halladas a lo largo de la historia. Sabemos que existió una ciudad llamada Agadé, pero durante siglos los historiadores no han logrado descubrir su ubicación. Se dice que la ciudad, que también es conocida como Akkad, fue el corazón palpitante del primer gran imperio que se estableció. Existió hace aproximadamente 4100 años y unificó toda Mesopotamia bajo un solo rey. Estuvo a punto de ser destruida, pero tras ser reconstruida, Sargón la hizo capital regional. El Grande, el primer gobernante del Imperio Acadio, vivió entre el año 2334 y 2279 a.C. y creó su imperio al derrotar a las fuerzas de las ciudades sumerias en esa zona. Cabe señalar que Sargón no fundó esta ciudad, sino que la reconstruyó después de saquearla y darse cuenta de que tenía un enorme potencial como capital. Una vez que derrotó a sus enemigos, Sargón creó un gobierno centralizado y la ciudad sirvió como símbolo de sus ideas revolucionarias que se apartaban de las tradiciones sumerias. Ishtar la Belicosa fue nombrada como la diosa de la ciudad, junto con el dios Silaba. No todos estaban tan impresionados por la ciudad como sus habitantes, pues fue sitiada varias veces, pero casi nunca con éxito. Pero cuando Sharkal-Ishari, el hijo de Naram-Sin, falleció, la ciudad empezó a tener algunos problemas, no solo debido a luchas internas, sino también gracias a los invasores de los Gushans, que vivían en las montañas Zagros. Durante estos conflictos, la dinastía acadia llegó a su fin, pero la ciudad se mantuvo firme durante muchos siglos más. Alrededor del año 1800 a.C., los gobernantes de la ciudad de Eshnuna viajaron allí durante campañas militares. Y se cree que la ciudad todavía estaba llena de ciudadanos, comerciantes y visitantes. Incluso se menciona en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Se menciona como una de las ciudades gobernadas por Nimrod, el bisnieto de Noé, junto con Babel, Calna y Erech. Sabemos que Akkad todavía existía en el siglo VII a.C., ya que un funcionario asirio llamado Mar-Azar recibió la tarea del emperador de asumir el control de la ciudad. Fue entonces cuando las referencias históricas a Akkad empezaron a volverse menos comunes. La última mención conocida de la ciudad aún en pie se encuentra en una inscripción hecha por Ciro, el Grande de Persia, el conquistador de Babilonia. La inscripción del año 559 a.C. menciona a Akkad entre las ciudades de su imperio. A pesar de todas estas pistas, no tenemos idea de dónde se encontraba la ciudad hace todos esos siglos. Los textos antiguos sugieren que fue construida cerca de Babilonia y de los ríos Tigris y Diala, pero muchos arqueólogos han realizado búsquedas en estas áreas a lo largo de los años, pero ninguno ha encontrado rastro alguno de Akkad. En 1930, Mauricio Graham ya era conocido como veterano de la Primera Guerra Mundial. En su época, como piloto de correo aéreo respetado, fue aclamado por la Asociación de Pilotos Profesionales como campeón mundial. Después de completar más de 175,000 millas de vuelo en su ruta habitual, que se extendía entre Los Ángeles y Salt Lake City, nunca llegó tarde, nunca experimentó ninguna emergencia en pleno vuelo y nunca se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso. Durante la guerra, sirvió en Francia con el 50º Escuadrón Arrow. Completó una serie de misiones muy peligrosas y terminó siendo recomendado para la Cruz de Vuelo Distinguido, y se hizo conocido por su increíble habilidad para evitar ser alcanzado por el fuego enemigo. Más tarde diría que, cuando sentía que debía girar a la derecha para evitar ser alcanzado, giraba a la izquierda y viceversa. Fue dado de baja del servicio en octubre de 1919, después de lo cual regresó a su ciudad natal en California. Se casó con Alicia días después. Cuando el correo aéreo se privatizó en 1926, Mauricio fue de los primeros pilotos en inscribirse. Él y sus compañeros pilotos, encargados de volar la misma ruta, primero la recorrieron en auto y colocaron grandes lonas en forma de T a lo largo del camino, para que nunca se perdieran, incluso de noche, y para que supieran dónde aterrizar en caso de una emergencia. Realizó su primer vuelo de correo aéreo el 17 de abril de ese año, con una carga que contenía una comida de huevos con jamón que se mantenía caliente gracias al motor del avión. Fue un regalo del Club del Desayuno de Los Ángeles, que envió la comida como obsequio al alcalde de Salt Lake City.
Durante los siguientes años, Mauricio completó miles de horas en su biplano sin incidentes, pero eso cambió el 10 de enero de 1930. Antes de despegar, otro piloto le advirtió sobre el mal clima a lo largo de la ruta, pero Mauricio no se dejó disuadir de completar su entrega. Tras despegar, Mauricio estuvo alrededor de 1 hora sobrevolando la zona en busca de un claro entre las nubes, pero sigue siendo un misterio si alguna vez encontró uno, ya que nunca se le volvió a ver. Algunas personas reportaron haber escuchado un avión volando sobre zonas alejadas de la ruta que Mauricio solía tomar. Y cuando no llegó para su entrega en Salt Lake City, se organizó una búsqueda. Las pistas empezaron a llegar rápidamente y algunas personas reportaron haber visto bengalas de emergencia encendidas cerca del cañón South Hill. Otros dijeron que vieron un avión desintegrarse cerca de las minas de Bristol. Durante los siguientes 6 días, una operación de búsqueda masiva no logró encontrar ninguna señal de Mauricio ni de su avión. Las temperaturas a lo largo de su ruta habían caído drásticamente y si hizo un aterrizaje de emergencia, había muy pocas posibilidades de que pudiera haber sobrevivido contra los elementos. Nunca hubo rastro de él, y pese a los esfuerzos de sus compañeros y cientos de buscadores, nadie supo qué le pasó a Mauricio ese día. El misterio que rodea la muerte de Janet Rogers, de 55 años, sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más antiguos en la historia del Reino Unido. Y hay muy pocas posibilidades de que alguna vez sepamos quién le quitó la vida. En marzo de 1866, Janet viajó desde Perth, Escocia, a la granja Mount Stewart, donde vivía su hermano William. Él la contactó diciendo que su sirvienta renunció y necesitaba ayuda con las tareas del hogar. Ella aceptó ayudar y llegó a la granja, que estaba ubicada a unas pocas millas al sur de Perth, unos días después. Guillermo había heredado la granja de su padre y nunca se casó ni tuvo hijos, lo que significaba que administrar toda la propiedad dependía de él. Después de llegar a la granja el 28 de marzo, se tomó su tiempo para instalarse y luego comenzó a trabajar en las tareas que necesitaban hacerse. Guillermo y su labrador, Jaime Crichton, ahora podían atender el ganado y los campos. Y el 30 de marzo, Guillermo se dirigía a un mercado en el pueblo. Él y Janet desayunaron juntos esa mañana y a Crichton le dieron varias tareas para el día. Para ese entonces, Guillermo y Crichton no se llevaban muy bien, ya que Guillermo lo había acusado de robarle, pero el trabajo era escaso y por eso Crichton se quedó en la granja. Aproximadamente a las 10:30 am, Guillermo salió hacia el pueblo en su caballo. Janet le dijo que quizá visitaría a un pariente más tarde porque ya terminó sus quehaceres. Crichton dijo haber visto a un hombre desconocido con un perro media hora después, y otro residente que también lo vio dio su descripción a la policía. Ella dijo que tenía unos 40 años, no estaba afeitado, medía cerca de 5 pies con 8 pulgadas y vestía abrigo oscuro y gorra. Guillermo, sin saber nada de esto, llegó a casa alrededor de las 6:30 de la tarde. Para su sorpresa, no pudo entrar porque ambas puertas estaban cerradas con llave. Janet no respondió cuando él tocó la puerta, así que tuvo que entrar trepando por una ventana cuando llegó a su cocina. Su corazón se hundió cuando vio a Janet tirada en el suelo, sin vida. Llamaron a la policía y a un médico. Se determinó que Janet fue atacada cerca de las 3 de la tarde ese día y que su atacante le había quitado la vida con un hacha. Sus restos habían sido cubiertos con una manta y las puertas estaban cerradas por dentro. Los investigadores pensaron que esto indicaba que el culpable conocía a Janet o sentía remordimiento. Se recuperaron varias pistas de la escena, incluyendo el hacha utilizada en el ataque, una huella que quedó en la cocina, 3 bolsas de papel, una de las cuales contenía tabaco de rapé. Y lo más extraño de todo, una pipa que había sido metida debajo de una almohada. Se creía que la pipa pertenecía al atacante, ya que ni Guillermo ni Janet fumaban. La casa quedó hecha un desastre, como si alguien estuviera buscando algo, y se descubrió que varios objetos habían sido robados. Estos incluían un billete de $1, una cartera, algunos huevos y un par de pantalones. Tras ofrecer $100 de recompensa por información para identificar al culpable, llegaron muchas pistas, pero ninguna fue útil. Varias personas fueron interrogadas, solo para ser exoneradas de cualquier sospecha. Algunas personas proporcionaron pistas falsas con la esperanza de obtener la recompensa, lo que solo entorpeció la investigación. La policía notó que cuando le preguntaron a William a quién creía que podría ser el asesino, se puso muy irritado y se le enrojeció la cara.
Después de 8 meses sin avances en el caso, la exsirvienta de William le dijo a la policía que Creighton le había confesado que él había cometido el crimen. No la tomaron en serio porque sabían que vivió con él un tiempo y se puso celosa de su esposa. Algunos creían que ella inventó la historia para recuperar su antiguo trabajo y ganarse el favor de William, pero no funcionó. William acusó a Creighton y él fue considerado el principal sospechoso, pero no se pudo probar su culpabilidad por falta de pruebas. Peter Gibb, de 55 años, es otro piloto que protagonizó un misterio que ha dejado perplejos a los expertos desde su muerte en 1975. Y aunque algunos aspectos del misterio se han resuelto, muchas preguntas siguen sin respuesta. En ese momento, Peter se había convertido en un hombre de negocios muy exitoso, pero tenía un pasado destacado como piloto. Mientras servía en la Segunda Guerra Mundial, pilotó un Spitfire y se hizo conocido por mantener la calma en situaciones estresantes. Salió de la guerra como piloto condecorado. Pero una vez que regresó a casa en Londres, Inglaterra, compró una pequeña Cessna de 2 plazas que usaba para volar a Mull. En ocasiones, acumuló cientos de horas de vuelo. Así que cuando decidió despegar en Nochebuena ese año, no había preocupación por su seguridad. Viajó a Mull una vez más y reservó una habitación en el Hotel Glenforsa. Con él estaba su novia, Felicity Granger, con quien cenó en Navidad esa noche. Y una vez que terminó de cenar, de repente decidió hacer un vuelo improvisado. Pero hubo algunos problemas que Peter debió haber tomado en cuenta esa noche. Su licencia de piloto ya no era válida porque había olvidado renovarla. El clima no era ideal, ya que sin luna la visibilidad era limitada. Y además, su avión no era del tipo que normalmente se elegiría para un vuelo nocturno. Normalmente usaba lentes con prescripción mientras volaba, pero no los tenía consigo, y le habían informado de una tormenta que se acercaba a la zona. Pero no se dejó disuadir y pidió prestadas 2 linternas en el hotel, que colocó en el suelo para que sirvieran como luces de aterrizaje. Felicity lo acompañó hasta el avión, pero decidió quedarse en tierra y observó cómo Pedro encendía el motor y desaparecía en la noche. Ella nunca habría sabido que esa sería la última vez que lo vería con vida. Felicity esperó un tiempo, pero Pedro nunca regresó. Y eventualmente comenzó a preocuparse de que algo hubiera salido mal y pidió al personal del hotel que contactara a la policía. Se inició una búsqueda de inmediato, pero durante 4 meses no se encontró ningún rastro de Pedro ni de su avión. Pero en abril del año siguiente, un pastor encontró los restos de Pedro. Lo encontraron acostado sobre un árbol que se había caído y parecía que no había sufrido heridas graves. La autopsia mostró que no tenía heridas mortales y probablemente no se estrelló en su avión, ya que no había señales de impacto en su cuerpo y no había estado en el océano antes de su fallecimiento. Se determinó que perdió la vida debido a la exposición a los elementos. No se pudo localizar su avión, lo que dejó a los investigadores preguntándose si se había estrellado y, de ser así, qué había pasado con su aeronave. En la tranquila oscuridad de la noche, los residentes del barrio Bucktown de Chicago se estaban preparando para dormir. Algunos ya estaban en la cama, mientras otros veían el final de sus películas en el sofá. Para Jack McArthur y su novia Jordan Baranskas, era una combinación de ambas opciones. La pareja dormía en el sofá con la televisión encendida. Ambos se quedaron dormidos antes de terminar la película. Sin que ellos lo supieran, algo siniestro acechaba en las oscuras grietas de su casa, una sombra que pasaría desapercibida mientras se quedaban dormidos. A medida que amanecía, las primeras pistas de que algo andaba mal empezaron a revelarse. El bolso de Jordan desapareció, algo inusual en ella. Preguntó a Jack si lo había visto, pero él no. Lo que parecía un objeto perdido derivó en una fuerte discusión entre Jack y Jordan. Tras varios minutos buscando, no hallaron nada. Finalmente, decidieron revisar la cámara de seguridad de la casa, esperando que las grabaciones revelaran dónde pudo haber dejado el bolso o si alguien lo había movido a otro lugar. Al revisar las grabaciones, la pareja quedó alarmada y en shock. En lugar de ver que el bolso había sido extraviado, encontraron algo mucho más alarmante. Avanzaron las horas rápidamente hasta que finalmente se vieron a sí mismos quedándose dormidos en el sofá. Y ahí, algo alarmante aparecería. En la parte superior de la escalera, justo encima de ellos, algo se estaba moviendo. Al principio, pensaron que solo era una sombra en el lente, pero al observar, pronto se dieron cuenta de que era un hombre. Un ladrón entró silenciosamente a su casa por una puerta sin seguro. La figura encapuchada se alzaba en lo alto de las escaleras, recordándoles su vulnerabilidad.
Él permanecía en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar, mientras la pareja dormía abajo, sin saber del peligro. Durante 15 minutos angustiantes, él solo los miró desde arriba. Sorprendentemente, sus perros no se alteraron por el intruso y siguieron dormidos durante todo el evento. El ladrón lograría inesperadamente tener éxito en su intento, arrebatando el bolso de Jordan y cualquier objeto de valor que pudiera llevar antes de deslizarse de nuevo en la oscuridad. Jack y Jordan comprendieron la magnitud de la invasión solo tras revisar las grabaciones. En los días siguientes, descubrieron que su experiencia no era un caso aislado. Bucktown había sufrido una serie de crímenes similares recientemente. La comunidad, desconcertada por los reportes de robos y allanamientos, entendió que el vecindario estaba amenazado. Las reincidencias llevaron a que al hombre se le apodara el merodeador de Chicago, también conocido como el fantasma merodeador. El miedo y la ansiedad invadieron el vecindario mientras la gente compartía sus historias y preocupaciones. Los involucrados en la vigilancia vecinal tomaron medidas más estrictas, empezaron a vigilar más de cerca al delincuente y a intercambiar consejos sobre actividades sospechosas. Los medios locales difundieron la historia y circularon el inquietante suceso, lo que solo aumentó el miedo creciente. A pesar del aumento de la vigilancia, la identidad del merodeador de Chicago seguía siendo un misterio. Continuó atormentando al vecindario en varias ocasiones. La cámara captó al merodeador una vez, incluso en bicicleta, pero su rostro quedó oculto por la oscuridad. Jack y Jordan quedaron traumados por la experiencia perturbadora. Cada crujido de las tablas del piso era un detonante para su ansiedad. Para 2015, el condado de Yorkshire en el Reino Unido ya había registrado numerosos avistamientos de ovnis y extraterrestres. Con al menos 200 denuncias en esos 20 años, hasta ese momento no había surgido mucha evidencia real, aparte de los testimonios de testigos presenciales, residuos inexplicables y las ocasionales fotografías borrosas y mal grabadas. Ese mismo año, sin embargo, una de las pruebas más sólidas de la existencia extraterrestre fue un video peculiar que empezó a circular en las redes sociales, uno que hizo que la gente cuestionara la propia naturaleza de su realidad. El video provenía de la ciudad de Salford, en Greater Manchester, Inglaterra, y fue subido a YouTube con la pregunta: ¿crees en los extraterrestres? Las imágenes parecen mostrar algo realmente de otro mundo desde el principio. Se puede ver una extraña figura humanoide en la oscuridad. La figura pálida con cabeza alargada se puede ver bailando en la oscuridad de una calle sin iluminación. Parece estar desnuda, con los brazos agitándose de manera desordenada, mientras camina de puntillas de una forma extraña. Según el observador, el ser era demasiado alto y delgado para ser una persona. También tenía una piel húmeda, parecida a la de una serpiente que tenía un tono gris claro, una característica que finalmente llevaría a su identificación, según informes en el campo de la ufología y los estudios extraterrestres. Estas imágenes muestran el extraño comportamiento de un alienígena gris, especie considerada fuerza de trabajo bajo órdenes de otra raza alienígena. Los encuentros con alienígenas grises se han rastreado durante décadas, incluyendo una aparición en 1947 durante el incidente de Roswell en Nuevo México y el infame caso de Betty y Barney Hill en 1961. La misma cuenta que publicó el video original afirmó después que el gobierno los había cerrado por publicar videos similares de estos supuestos avistamientos de alienígenas grises. Aunque varios espectadores dudaron de la autenticidad del video, no podían ignorar el hecho de que se habían hecho numerosos reportes de actividad objeto volador no identificado en la zona, con alrededor de 20 avistamientos ocurriendo solo en Salford. Supuestamente, un testigo vio 17 naves espaciales que transportaban humanoides verdes en el Ministerio de Defensa en 2009. 2 avistamientos independientes ocurrieron en Stockport el mismo día, uno de los cuales afirmó haber visto objetos grises y amorfos en el cielo sobre la estación de tren. El extraño video de lo que supuestamente es un alienígena gris sirve como la única pieza sólida de posible evidencia de que el mundo puede no ser como parece. Existe una teoría que ha circulado desde el surgimiento de la tecnología y el inicio de las primeras computadoras. Es la idea de que la inteligencia artificial podría apoderarse de todo algún día, representando una grave amenaza para nuestro futuro. Pero esta teoría no se refiere a la idea de que la inteligencia artificial algún día nos quitará nuestros trabajos, sino más bien a que los robots y computadoras programados con inteligencia artificial se volverán conscientes y se rebelarán contra sus creadores, según la hipótesis de la toma de control de la inteligencia artificial.
La tecnología se volverá tan avanzada en el futuro que podrá hacerse cargo de varias tareas humanas, permitiendo finalmente que la inteligencia artificial avance y supere la inteligencia humana. Nos forzará a la opresión y tomará el control del mundo. Aunque suene increíblemente descabellado, algunos eventos sirven como testimonio de lo que el futuro podría deparar. Un evento en mayo de este año fue grabado por una cámara de seguridad, mostrando un presagio ominoso. El video fue filtrado por una fuente desconocida después de haber sido grabado en una fábrica de robótica china. Acompañando al video hay títulos y subtítulos, cada uno mostrando la misma situación. Un robot de inteligencia artificial se vuelve loco. Todo comenzó tan rutinario como se esperaba en el laboratorio. Los ingenieros se estaban preparando para realizar una prueba de movimiento cuando ocurrió lo inesperado. Desde el polipasto que cuelga en el aire, el robot de inteligencia artificial de repente comienza a agitar los brazos, tirando equipo crucial e incluso hiriendo a uno de los trabajadores. Los dos se lanzaron fuera del camino, esperando evadir la violencia del robot. El comportamiento errático del video se atribuyó primero a un error de programación, aunque algunos piensan que fue un incidente más complejo. La circulación de estas imágenes aterradoras provocó conversaciones y debates más amplios sobre el tema de la robótica humanoide y la inteligencia artificial en general. El video viral puso en tela de juicio los peligros inherentes que pueden presentarse cuando se pasa por alto la seguridad. Frecuentemente, los investigadores paranormales deben fabricar parte de la situación al investigar incidentes peculiares, en un esfuerzo por obtener ganancias y vender la idea de que existen entidades paranormales que rondan nuestro mundo. En raras ocasiones, lejos de miradas indiscretas, ocurren algunos sucesos que son tan extraños que no hay ninguna explicación lógica, aparte de la narrativa fantasmal. Uno de esos eventos sucedió en el condado de Putnam, Virginia Occidental, y apareció en una estación de noticias local. La mañana del 25 de septiembre de 2018, el director ejecutivo de un programa de la Agencia para el Envejecimiento del Condado de Putnam notó algo extraño. Una de sus camionetas de transporte, que estaba estacionada en las oficinas ubicadas en el 2558 de Winfield Road, parecía haber sido manipulada. Las puertas estaban completamente abiertas, pero el personal no pudo encontrar evidencia de vándalos, ladrones ni intrusos. Se pensó al principio que un empleado dejó las puertas abiertas por error. Así que decidieron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la propiedad de la noche anterior. Mientras revisaban varias horas de grabaciones, encontraron el momento exacto en que las puertas habían sido abiertas. El video impactante mostraba la hora 1:15 a.m. de ese día. En tonos blanco y negro, la cámara captó el momento en que las puertas se abrieron, aparentemente sin motivo. No había nadie dentro ni alrededor de la camioneta en ese momento, y solo el vehículo parecía estar afectado. El personal se sorprendió por lo que vio. Parecía como si las puertas se hubieran movido ligeramente antes de abrirse desde adentro, algo que se consideraba imposible debido al pestillo de seguridad de la puerta. Aunque sin duda fue inquietante, nadie se sorprendió demasiado por este evento. Resulta que este edificio de oficinas en particular ha sido escenario de actividad paranormal desde hace algún tiempo. El personal también cree que sabe exactamente de dónde provienen los misteriosos sucesos paranormales. La parte más antigua del edificio se encuentra junto a la carretera Tees Valley, en el río Kanawha, donde una propiedad tiene una placa sobre la batalla de Scary Creek de 1861. Se dice que esta batalla tuvo lugar el 17 de julio y duró unas angustiosas 3 horas, resultando en la pérdida de 19 hombres. Se cree que aquellos que perecieron durante la batalla pueden ser responsables de los sucesos inexplicables, los cuales se remontan a tan solo unas semanas después del enfrentamiento. Durante años después del evento, la gente ha reportado escuchar los llamados fantasmales de la batalla, como si se repitieran en un ciclo continuo, mientras que otros han visto apariciones completas en la actualidad. El personal cree que hay al menos un fantasma de la guerra civil en la agencia, además de una mujer posiblemente relacionada con la familia Ventrue o Sims. El tramo de carretera frente a la agencia también ha sido escenario de varios accidentes mortales. La ubicación en el condado de Putnam ha estado sometida a una historia bastante extensa de tormento y muertes. Parece que ninguno de los que encontraron su prematuro final en el sitio de la agencia tiene intención de cruzar al más allá. Pero en cambio han ocupado el lugar, dejando preguntas, misterio y miedo a su paso. La práctica de abandonar cosas no deseadas al borde del camino no es poco común. Es un problema común que implica el abandono de mascotas no deseadas por sus dueños.
La ley también contempla el desecho de objetos antiguos, muebles o simplemente basura. La mayoría de las veces no queda mucho misterio en torno a estos sucesos, pero en febrero de 2019, uno de estos eventos resultó ser diferente y dejó algunas preguntas sin respuesta. Christine Wilkinson, una residente de Tameside, en el norte de Inglaterra, de 59 años, y su esposo Kevin, vieron una caja naranja peculiar afuera de su casa a principios de ese mes. Kevin decidió investigar, esperando que no fuera nada malo. Al abrirla, notó que estaba inusualmente vacía. Fue entonces cuando notó algo más fuera de lo común, una gallina blanca picoteando felizmente justo ahí en el jardín de los Wilkinson. La pareja rápidamente llevó al ave adentro y le dio algo de comida, pero se quedaron preguntándose de dónde había salido la gallina. Afortunadamente, la cámara de seguridad de su casa permitió responder rápido esta pregunta. Las cámaras de seguridad mostraban a una mujer detenida en la acera de la casa de los Wilkinson a plena luz del día, con varios testigos cerca. Detuvo su auto y caminó hacia la cajuela. La mujer no identificada comenzó a mover cosas en la parte trasera antes de finalmente sacar esa caja naranja de aspecto familiar. La levantó y la colocó suavemente sobre el pavimento, quedándose ahí por varios momentos. Durante ese tiempo, la gallina salió aleteando de su encierro y saltó por el camino antes de dirigirse al jardín de los Wilkinson. La mujer luego volvió a subirse a su auto y se fue, dejando atrás un extraño misterio y una gallina picoteando en el jardín cubierto de nieve. Extrañamente, no se trataba de una gallina común de color marrón, sino de una raza muy codiciada que parecía digna de exhibirse en una exposición avícola. La comunidad quedó desconcertada por lo que sucedió esa tarde. Kevin piensa que quizá los dueños se mudaban, pero eso no justifica no llevar al animal a una granja. En vez de dejarlo al azar en medio de una carretera un domingo en una zona de mucho tráfico. Este extraño misterio dejó a la pareja perpleja y preguntándose cuál era la razón detrás del abandono del pollo y si tenía algo que ver específicamente con ellos. La mujer en el video sigue sin ser identificada, al igual que sus motivos. A principios de los años 90, Cholino Sánchez era un reconocido músico de corridos que vivía en México. Ese tipo de música implica contar una historia que se basa en hechos históricos, políticos o en héroes de una época pasada. Y se decía que Chilino era el rey del género, pero antes de alcanzar la fama, tuvo una infancia difícil. Nació en 1960 en la comunidad agrícola de El Gallabo, una zona pobre donde mucha gente luchaba por salir adelante. Pero afrontaría una tragedia mayor. Al cumplir 15 años, en 1975, su hermana asistió a un baile donde estaba el influyente Chapo Pérez. Ahí el hombre la atacó y agredió, y Chilino sabía que no podía dejar que Chapo se saliera con la suya. 2 años después del ataque, se enteró de que Chapo estaría en otro baile y planeó vengar a su hermana. Encontró al hombre, como esperaba, sacó un arma de fuego y le quitó la vida. Desde ese momento fue buscado por la policía y no tuvo más opción que huir, así que se dirigió a California. Una vez allí, tuvo dificultades económicas y recurrió a pequeños delitos para mantenerse. Esto lo llevó a la cárcel, pero también marcó el inicio de su carrera musical, ya que tenía mucho tiempo para componer canciones. Algunos de sus compañeros de celda le pidieron que escribiera canciones sobre sus delitos, y él aceptó con gusto. Terminó su tiempo en prisión, después de lo cual decidió grabar las canciones que había escrito. Vendía estos casetes desde la cajuela de su auto. En poco tiempo, se hizo de un nombre y su música incluso se escuchaba en México. La gente compartía los casetes que él había hecho entre sí, y esto resultó en una escena clandestina de piratería que solo catapultó a Cholino a una fama aún mayor. Pronto, empezó a presentarse en lugares llenos. La mayoría de los asistentes eran inmigrantes mexicanos que se identificaban con sus canciones. Pero en muchas ocasiones se desataban peleas y los asistentes disparaban armas de fuego. Sin embargo, lo que Cholino no tomó en cuenta fue que algunas de sus canciones contenían letras sobre criminales que no querían publicidad y no querían que el resto del mundo conociera sus hazañas. Sin embargo, su éxito le permitió iniciar su propio sello discográfico y empezó a concentrarse en su música a tiempo completo. Contrató a una banda que sería su grupo de acompañamiento habitual, y Cintas Acuario Studio en Long Beach le ofreció un contrato discográfico. Empezó a lanzar álbumes y fueron bien recibidos, y finalmente pudo dejar atrás sus días de luchar por dinero.
Sin embargo, es claro que se ganó algunos enemigos, tal vez sin notarlo, lo que causó su perdición. En un video aún disponible en YouTube, Cholino actúa en el club nocturno Plaza Los Arcos en Coachella, frente a unas 400 personas. La multitud disfrutaba y el espectáculo transcurría sin contratiempos. Pero aproximadamente a la mitad de su presentación ocurrió algo extraño. En el video podemos ver que le entregaron un pedazo de papel. Y cuando la banda empieza a tocar la siguiente canción, él apenas parece notarlo. Mientras lee atentamente la nota que le entregó un joven del público. Más tarde declararía que al principio pensó que era una petición de canción, pero al leerla se dio cuenta de que alguien estaba amenazando su vida. El cambio en su expresión es evidente cuando se da cuenta de lo que está pasando, pero logra concentrarse en la música y comienza a cantar la siguiente canción. Más tarde se supo que la nota le ordenaba dejar de presentarse o acabarían con su vida. Terminó su presentación y salió del lugar, pero luego fue abordado por un grupo de hombres que se hicieron pasar por policías y lo secuestraron. A la mañana siguiente, Chilino fue encontrado sin vida por 2 campesinos en las afueras de Culiacán, y estaba claro que había sido atacado por miembros del cartel. No es de sorprender que los culpables nunca fueran identificados y el caso nunca se resolviera, pero el incidente aseguró que Chilino sería recordado para siempre por quienes apreciaban su música. Este video, subido a YouTube el 23 de abril de 2019, muestra a personas divirtiéndose en una alberca, a principios de ese mes en Luzón, isla de Filipinas. Se puede ver a los niños riendo con sus amigos, lanzándose al agua y relajándose junto a la alberca, y parece la manera perfecta de pasar una tarde, pero sin que nadie lo supiera. En ese video, el desastre está a punto de ocurrir en menos de 2 minutos, y el video no tiene audio. La atmósfera alrededor de la alberca cambia de repente cuando empiezan a aparecer olas en el agua y el suelo comienza a temblar. Todos en el agua nadan hacia la orilla para salir. Aunque suene fácil, las olas en la alberca ahora son mucho más grandes. Mientras la cámara se eleva, podemos ver los árboles moviéndose de un lado a otro, mientras los padres y los niños mayores corren hacia la alberca para poner a salvo a los niños más pequeños. El agua ya se desborda por los lados de las albercas, como se puede ver. Pero todos logran salir y no pueden hacer nada más que esperar a que el temblor termine, hasta que finalmente se detiene. Familias se visten y recogen sus pertenencias mientras regresan a casa para revisar los daños en sus viviendas. Más tarde se informaría que este fue un terremoto de magnitud 6.1 que sacudió la isla y que la región más afectada fue Luzón Central. Aunque el temblor no parecía amenazante cerca de la alberca, fue mucho más fuerte en otras zonas y muchas personas quedaron en la miseria. Más de 3.000 personas evacuaron sus vecindarios hacia centros de evacuación y unas 5.000 esperaban alojamiento en refugios temporales. 156 casas quedaron dañadas irreparablemente y más de 1.000 resultaron parcialmente dañadas y necesitaban reparaciones antes de poder ser habitadas de nuevo. Unos días después, se anunciaría que 18 personas habían perdido la vida durante el sismo y otras 282 tuvieron que ser atendidas por diferentes lesiones. Este video de YouTube, que fue subido hace 5 años por un canal llamado SC Nathan, es otro ejemplo de cómo una tarde relajante puede convertirse en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Muestra a un grupo, probablemente turistas, subiendo a un bote en Waiakere, Hawái, el 9 de diciembre de 2019. Y el clima parece perfecto para una excursión así, ya que solo hay unas pocas nubes en el cielo, según los créditos. El video fue grabado por alguien conocido como Alessandro Kaufman, quien se une al resto de los pasajeros en un bote etiquetado como White Island Tours. Poco después podemos ver que la isla en cuestión aparece a la vista. Pero a medida que el bote continúa acercándose, los pasajeros comienzan a sentirse incómodos al ver una columna de humo blanco elevándose en el aire sobre la masa de tierra. El bote llegó a aguas poco profundas cerca de la Isla Blanca, y los pasajeros con cascos se transfieren a botes pequeños para llegar a la isla. La siguiente grabación fue hecha en la isla, y podemos ver humo saliendo de algunas áreas, lo que deja claro que hay actividad volcánica ocurriendo. Pero nadie parece estar demasiado preocupado por el momento. Las imágenes más recientes de la isla muestran estructuras colapsadas hace tiempo y al grupo volviendo a los botes inflables, sin saber que dejaron la isla a tiempo.
Lo que sigue es una serie de eventos aterradores que deja a todos a bordo del bote en estado de pánico. Ahora podemos ver que el volcán ha hecho erupción, ya que una enorme columna de humo gris y blanco se eleva desde la isla. Se puede escuchar a los que están a bordo hablando en tonos elevados, mientras que se oye a un hombre gritar, «¡Vamos, vamos, vamos!», instruyendo al capitán a salir del área lo más rápido posible. A los pasajeros que están inclinados sobre el costado del bote tomando fotos, se les indica que entren, ya que el capitán probablemente estaba preocupado por las rocas y otros escombros que podrían haber sido lanzados al aire por la erupción. El clip muestra que la última columna de humo creció exponencialmente y se oye a los pasajeros decir que están aterrados. Hasta ahora, no se han alejado mucho de la isla y el peligro de los escombros sigue siendo real. Se oye a una mujer preguntar, ¿vamos a estar bien? Y su amiga responde, no lo sé. Más adelante en el video, el grupo ve un helicóptero de otro tour en la isla y se consternan al notar que fue completamente destruido. Finalmente, la calma regresa al barco cuando la erupción disminuye y el humo comienza a disiparse. Nadie a bordo resultó herido y todos lograron regresar a tierra sin ningún problema. Pero 22 de las 47 personas que aún estaban en la isla cuando ocurrió la erupción perdieron la vida. Algunas de las personas que perdieron la vida eran pasajeros de un crucero que había atracado cerca de la isla y simplemente no pudieron regresar al barco a tiempo. En este video, el youtuber canadiense Jason Matthew Etier A, mejor conocido por sus suscriptores como Jay Station, está pasando tiempo con una amiga. Él explica que es su último día en Texas y que van de camino a buscarle una camisa nueva, ya que ha estado usando la misma durante 2 días. Luego van a un restaurante en el centro comercial, disfrutan un helado en el auto y la pareja se despide con lágrimas al irse solos. Jason dice que siente que Dios y el mundo están en su contra porque no puede ser feliz. Aunque Jared Setagian no era la personalidad más popular de YouTube, otros lo habían descrito como inquietante, tóxico y manipulador. Y el tipo de contenido que subía, que implicaba invadir la propiedad de otras personas, había causado mucha controversia. En un video, explicó que dejó su trabajo porque su canal de YouTube ya le iba bien económicamente. Pero solo unos días después, fue arrestado y acusado tras ser atrapado invadiendo la tienda Bay Retail en Ottawa. En esa ocasión, fue multado y liberado. En 2020, estaba saliendo con Alexia Murano, una youtuber conocida por sus videos de juegos y reacciones en varias plataformas. Pero su canal sufrió un gran golpe al excederse intentando conseguir más suscriptores, además de los 5 millones que ya tenía. En un video luego eliminado, Jason aparece llorando al informar a sus seguidores que Alexia había muerto, atropellada por un conductor intoxicado la noche anterior. Luego viajó al lugar de la tragedia, donde un amigo lo grabó lamentándose en un memorial que se había instalado en honor a Alexia, a un lado de la carretera. Luego afirma que el sueño de Alexia era alcanzar 1 millón de suscriptores en su canal, y que casi logró esa meta cuando trágicamente perdió la vida. El video obtuvo alrededor de 800,000 vistas, pero muchas personas sintieron que había algo extraño en él. Un usuario contactó a la policía de Toronto, quienes confirmaron que no había registros de que Alexia Murano hubiera fallecido en un accidente. Esa semana, también grabó un video intentando contactar a Alexia con una tabla Ouija. Sin embargo, ese video y las grabaciones que muestran la tragedia se eliminaron rápido, cuando salió a la luz que Alexia seguía viva y que no había estado en un accidente. Rápidamente hizo otro video en el que afirmó que Alexia estaba al tanto de la broma y que lo hicieron con el objetivo de conseguir más suscriptores. Finalmente, tuvo que admitir su engaño cuando los padres de Alexia vieron el video y amenazaron con contactar a la prensa. Tras todo esto, Alexia decidió terminar la relación. Y poco después, se anunció que fue arrestado luego de que Alexia lo acusara de agresión. Pronto, fue arrestado y acusado de agresión y agresión con un arma para el deleite de miles de comentaristas que condenaron el video falso, pero se desconoce el resultado de esos cargos. Desde el momento en que comenzó la investigación sobre la desaparición de Justin Henry, de 34 años, la policía creía que él había sido víctima de un acto criminal y su familia quedó devastada mientras esperaban el resultado del caso. Las autoridades dijeron que, al no tener pruebas de que Justin estuviera vivo, solo podían tratar su desaparición como sospechosa.
También encontraron que las circunstancias alrededor de su caso eran muy inusuales y fuera de lo común, pero mantuvieron la esperanza, junto con la familia de Justin, de estar equivocados. Solo se sabía que Enrique visitaba a su pareja en Brixton, Londres, el 15 de octubre de 2023. Y que después de irse, visitó un autoservicio de McDonald's alrededor de las 9:50 de la noche. Como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad que se han subido a YouTube, el McDonald's está ubicado en London Road, en Croydon. Y más tarde esa misma noche, se vio que su Mercedes plateado clase E fue conducido hasta Crystal Palace, pero la policía estaba segura de que otra persona iba al volante. El 6 de noviembre, los investigadores hallaron un Nissan Almera rojo en Dale Road, Purley. Al día siguiente, al registrarlo, hallaron a Justin muerto en la cajuela. Después se determinó que Enrique condujo su auto a Wadden New Road y tras 2 horas allí lo llevó a Crystal Palace. La familia de Justin, al ver las cámaras de seguridad, no distinguió el rostro del conductor, pero seguían convencidos de que no era Justin quien manejaba el auto. Luego pidieron al público que cualquier persona con información sobre lo ocurrido esa noche se presentara para localizar y arrestar al culpable. También describieron a Justin como una persona feliz, que no le haría daño ni a una mosca, lo que hacía que el ataque fuera aún más aberrante. Las imágenes de las cámaras de seguridad del autoservicio de McDonald's también se pusieron a disposición del público con la esperanza de que ayudaran a refrescar la memoria de alguien. Pero sigue siendo desconocido si alguien se presentó con información relevante. El 24 de octubre, poco más de una semana tras la desaparición de Justin, las autoridades anunciaron el arresto de Luis Benjamín, de 30 años. Intentó huir y tirar su teléfono cuando los oficiales se acercaron, pero no lo logró. Luego arrestaron rápidamente a Jamal Ali Richards, de 29 años, probablemente porque Benjamín dio su nombre a la policía. Fueron juzgados en el Tribunal de la Corona de Woolwich el 11 de septiembre y ambos fueron declarados culpables de acabar con la vida de Justin. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Pero mi nombre es Ty Knots y los veo en el próximo video.